Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arleda Arevalo Alonso y les vengo a hablar sobre la traumatología forense. El contenido de esta presentación, brevemente daré una introducción, seguidamente vamos a ver lo que es el traumatismo forense como tal, la definición. Vamos a hablar también las definiciones de las lesiones, la definición de contusión, las de heridas, de lesiones por arma de fuego. Vamos a hablar igual del funcionamiento de un arma. Vamos a hablar igual sobre las quemaduras y por último lo que es la conclusión, que es el objetivo por el cual hice esta investigación. Pues a continuación hablaré de un tema de investigación titulado traumatología forense, como ya se los había dicho, en la cual explicaré y daré el concepto de este y qué otros conceptos lo componen y su definición, seguidamente los tipos de cada uno. La traumatología forense es la rama o especialidad de la medicina legal dedicada al diagnóstico, descripción, clasificación, valoración y pronóstico de las lesiones producidas bajo circunstancias presuntamente delictivas. Algunos aspectos que son de importancia para el médico general o para cualquier especialista son el estudio, análisis, interpretación clínica y el pronóstico de una lesión en un paciente, que ya sea el traumatismo y su relación con los diferentes mecanismos de producción que viene siendo el trauma. Lo anterior pues forma parte de esta apasionante rama de la medicina legal, la traumatología forense. Para entenderla es pertinente revisar los siguientes conceptos que seguidamente les voy a explicar. Es imprescindible entender las diferencias conceptuales de este término en los ámbitos médico y jurídico. En el concepto médico dice que es toda alteración órgano funcional como consecuencia de factores externos o internos al organismo, mientras que desde el punto de vista legal se conoce como toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano si estos efectos son producidos por causa externa. Por ello, mientras médicamente se puede hablar de una lesión en el miocardio como consecuencia de un infarto al mismo, legalmente esta solo se consideraría lesión si existiera una causa externa que lo hubiese ocasionado. Las lesiones se clasifican de la siguiente forma. Desde el punto de vista anatómico, lo cual responde al área corporal donde se causó el daño. 2. En relación con los agentes que las producen, ello se verá en capítulos posteriores. Y el 3, por las consecuencias que ocasionan. Tiene más importancia su clasificación desde un enfoque legal en el dictamen previo de lesiones. Este documento lo completará el primer médico en contacto con el paciente. Por ello, en esa lógica, todo médico lo elaborará en algún momento de su ejercicio profesional. En el dictamen previo se hacen 3 cuestionamientos que ayudarán a la autoridad a determinar la gravedad de las lesiones. Estas preguntas son: ¿las lesiones que presenta el paciente ponen en peligro su vida? De manera general, ponen en riesgo la vida del paciente las lesiones que involucran cavidades, afectan estructuras vitales, ocasionan hemorragias cuantiosas. La segunda pregunta es: ¿las lesiones del paciente tardan más de 15 días en sanar? Todas las lesiones que causen solución de continuidad tardan más de 15 días en sanar. Y tercera pregunta: ¿las lesiones del paciente dejarán cicatriz permanente y notable? En términos legales se dice que las lesiones que causen solución de continuidad en la piel y sean en cara hasta la implantación normal del cabello, cuello y pabellones auriculares dejarán cicatriz permanente y notable. Por último, y como ya se ha mencionado, existe también la clasificación de las lesiones que responde a los agentes que las causan. En ese sentido puede estructurarse de la siguiente manera. 1. Físicos. Aquí entran lo que son mecánicos, térmicos, por calor, por frío, eléctricos, aquí es lo de la electrofusión y la fulguración. 2. Químicos. 3. Biológicos. En las lesiones mecánicas existe una subdivisión mayor que las divide según el tipo de objeto que ocasionó el traumatismo, en lesiones causadas por objetos con la capacidad de pérdida de continuidad, y lesiones provocadas por objetos romos. Estas son las contusiones. Este tipo de lesión es causada por un objeto romo u obtuso que no tiene la capacidad de cortar. Su mecanismo de acción puede constar de percusión, presión, que es cuando se ejerce una fuerza perpendicular al tejido lesionado, fricción, esta es al usarse una fuerza paralela al eje del tejido,
Tracción, que es cuando los tejidos son sometidos a la acción de dos fuerzas opuestas tirando de ellos. Si la lesión fue causada por un mecanismo de acción, se trata de una contusión simple. Si esta fue causada por uno o más mecanismos, entonces es contusión compleja. Las contusiones también se diferencian en activas o pasivas en relación directa con el mecanismo de producción. En las activas, el objeto contundente funciona en forma animada para ser finalmente detenido por el cuerpo. Por ejemplo, el puño de un individuo que lesiona la cara de otro. En las pasivas, el objeto animado sería el cuerpo que finalmente es frenado por el objeto contundente. Por ejemplo, un accidente automovilístico en el cual la cabeza del conductor es lesionada por el cristal delantero del vehículo. En la contusión simple incluyen apergaminamientos, excoriaciones, equimosis y derrames. En el apergaminamiento es una lesión superficial, abarca el estrato córneo de la epidermis, por tanto no resulta en herida. Su color vital es amarillento como consecuencia de los vasos linfáticos derramados de las papilas dérmicas. En el estado post-mortem toman un color marrón con apariencia y textura similar a la del cuero, de ahí su nombre. También se les conoce como erosiones y abrasiones. Estas lesiones son comunes especialmente en las rodillas y piernas de niños. La excoriación es una lesión superficial causada por fricción, compromete los estratos de la epidermis llegando hasta la dermis, adquiere una tonalidad rojiza oscura similar al color ladrillo. Se caracteriza por presencia de una costura que puede ser hemática o cerohemática, en los casos que incluyen las papilas dérmicas con tejido linfático. Muchas veces se presenta en salientes óseas. En la clasificación legal de las lesiones se consideran dentro de las que tardan menos de 15 días en sanar. Sin embargo, podrían propiciar diversas enfermedades dermatológicas. Se requiere de un sistema cardiovascular y hemático sano para la formación de costra. Por tanto, es un proceso estrictamente antemortem. La morfología, número y topografía de las excoriaciones reducen las posibilidades clínicas hasta llegar al diagnóstico de un ataque. Por ejemplo, excoriaciones de defensa de antebrazos y manos, evidencia de rasguños en cara. Muchas veces se observan puentes de queratina acumulados en el lado final de la abrasión. Indican la dirección hacia estas acumulaciones. La equimosis es una hemorragia en placa paralela a la epidermis. Se contiene en los tejidos subcutáneos. Se origina por lesión mecánica del paquete hemático respecto a la piel. Las equimosis son lesiones vitales por excelencia. Para su formación se requiere del correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, una circulación presente con presiones arteriales y venosas adecuadas y el sistema de coagulación preservado. Las dimensiones y gravedad de las equimosis dependen del lugar y violencia de la lesión. Las equimosis cambian de color al paso de los días. Puede cronometrarse la aparición de una equimosis al registrar sus cambios de color. Los estados de la degradación de la hemoglobina dan diferentes tonos. Rojo el primer día, negro segundo y tercer día, desprendimiento de hemoglobina de eritrocitos. Azul cuarto a sexto día, presencia de hemosiderina. Verde séptimo a doceavo día, presencia de hematoidina. Amarillos días 13 al 21, presencia de hematina. Se habla de herida contusa cuando se trata de una lesión mixta provocada con un objeto sin capacidad de cortar que provoca solución de continuidad en la piel, es decir, una herida sumada a una contusión. Su mecanismo puede ser por comprensión o tracción. A menos que se utilice una gran fuerza para romper la piel, se requiere que alguna saliente ósea se encuentre por debajo de esta. Por ello, las heridas contusas se observan en cabeza, barbilla, espinillas y hombros, y son difíciles de ver en nalgas o abdomen. Se caracteriza por sus bordes altamente irregulares y deshilachados, ya que el instrumento no corta, solo separa los bordes de la piel. Además, los tejidos corporales como la piel, tejido adiposo, músculo o fascia, tienen diferentes capacidades elásticas y de resistencia a la comprensión. Por tanto, aparecen bordes deshilachados con puentes dérmicos formados por nervios, fibras de tejido conjuntivo o pequeños vasos sanguíneos que van de una pared a otra.
y que no fueron afectados para tener un índice de elasticidad superior. Estas características no aparecerían en una herida por arma blanca, con capacidad de cortar todos los bordes al mismo nivel. Por ello, las heridas contusas tienen profundidad variable, determinada por la fuerza y elasticidad de cada tejido. Por su naturaleza de contusión, presentan equimosis alrededor de la herida, con daño total a dermis y epidermis. Muchas de estas heridas se presentan en cuero cabelludo, ya que se vence la resistencia de la piel al presentarse con una resistencia ósea por debajo, produciéndose un pequeño estallido a nivel dérmico. En la contusión compleja se encuentra mordedura, aplastamiento, caída y precipitación y arrancamiento. La mordedura es una lesión causada por los dientes. Sus mecanismos incluyen presión, tracción y en ocasiones succión. Su apariencia consiste en equimosis, excoriaciones y heridas en forma de dos arcos o semilunas dispuestas en una imagen en espejo. Las mordeduras son de importancia forense, pues corresponden a la morfología dentaria del agresor. Los odontólogos forenses identifican al agresor al comparar la imagen de la herida contra un molde dental del sospechoso. Dependiendo de la región encontrada y del caso clínico que se maneje, se deben identificar varios tipos de mordeduras. En los crímenes sexuales es frecuente su presencia. Las áreas erogéneas como cuello, hombros, mamas, vulva y muslos presentan mordeduras, algunas con áreas centrales de sugilación. Se identifican mordeduras por diferentes animales, obedeciendo a la morfología dentaria propia de cada tipo, las cuales pueden tener consecuencias secundarias como infecciones, envenenamientos de mordidas por serpientes, avulsión en mordidas por perros, arañazos en mordidas por gatos, fiebre por mordedura de rata, rabia en mordeduras por perros, mapaches o murciélagos, etc. Aplastamiento. Es la acción convergente de dos agentes contundentes que viajan en direcciones opuestas sobre puntos antagónicos de un segmento anatómico. Las lesiones más serias ocurren en órganos internos y tejido óseo. La piel, por su gran capacidad elástica, pocas veces sufre daño grave. Muchas veces es de etiología accidental. En pacientes que se sobreviven grandes traumatismos por aplastamiento, se considera el Crush síndrome. Este obedece a la gran extravasación sanguínea, especialmente en miembros inferiores, y a su subsecuente hemólisis que causa nefropatía hemoglobinúrica. En caída y precipitación se debe diferenciar caída de precipitación. Una caída ocurre cuando el individuo se desploma desde un plano de sustentación o desde su propia altura. Una precipitación sucede cuando se abalanza sobre un plano por debajo de sustentación. En las caídas es frecuente encontrar lesiones de golpe contra golpe en tejidos blandos craneales. Las lesiones de contragolpe presentan lesiones encefálicas, no creadas por el paso de energía cinética, sino por el movimiento de aceleración-desaceleración en vasos encefálicos y causan hematomas subdurales. Las lesiones de golpe se presentan al impacto del cráneo con la superficie donde se cayó. Estas presentan lesiones en todas las capas de los tejidos, desde el cuero cabelludo hasta los tejidos encefálicos. El arrancamiento consiste en el desprendimiento completo o parcial de partes blandas que ocurren en salientes anatómicas, como manos, piernas, orejas o pene. Puede ser parcial o completo, dependiendo si se desprende una parte o toda la extremidad. Ello obedece a una gran fuerza de compresión y atrapamiento, seguida de otra fuerza de atracción. Los tejidos exhibirán evidencia de su resistencia. Por tanto, los nervios y tendones más elásticos se verán alargados y delgados. Los músculos se ven separados a diferentes niveles, pues se separan por partes más delgadas correspondientes a su anatomía individual. Los huesos tendrán evidencia de traumatismo no cortante y se observarán al descubierto, secundario a la retracción elástica de otros tejidos y astillados. Los bordes de las heridas aparecen irregulares y equimóticos. La muerte llega por choque. Su etiología muestra accidentes laborales. El arrancamiento es sinónimo de avulsión. Las heridas son lesiones provocadas por objetos con la capacidad de cortar.
Se dividen en heridas cortantes, punzantes, punzocortantes y contusocortantes. Las cortantes, este tipo de herida la producen instrumentos que dentro de su mecanismo de acción solo utilizan un borde afilado que produce la lesión sobre la piel. Presentan bordes lineales y nítidos según la capacidad de retracción de la piel, toman forma ovalada, son más extensas que profundas. Las punzantes las provocan instrumentos alargados con punta que dentro de su mecanismo de acción solo utilizan la punción. Este instrumento produce una sección epidérmica con su punta al concentrar gran fuerza cinética en un punto delimitado. El resto del instrumento diseca los tejidos creando un trayecto alargado. Mientras más afinado sea el instrumento, más fácilmente perforará los tejidos. La herida consta de un orificio de entrada redondeado, rodeado por un halo de edema. Presenta un área de contusión causada por la presión del mango del instrumento que funciona en forma secundaria como objeto contundente. Las heridas punzocortantes son realizadas por instrumentos con punta afilada y uno o varios bordes cortantes. Pueden poseer bordes romos, generalmente solo uno. Ejemplos de ellos son cuchillos de cocina, dagas, machetes, etc. Las heridas causadas por estos instrumentos provocan un orificio de entrada con bordes lineales que confluyen en forma de ángulos agudos en los sitios en donde el instrumento presenta un borde cortante y bordes obtusos con forma de muesca, correspondiente al borde romo, que solo diseca los tejidos. Las heridas contusocortantes son las heridas realizadas por instrumentos con filo, pero que además dentro de su mecanismo de producción se agrega a esto una gran contusión provocada por el peso y la fuerza con que se utilizó el instrumento. Este tipo de heridas se producen con hachas grandes, espadas, guillotinas u otros instrumentos con estas características. Según el arma, existirá una función preponderante si esta es más pesada que afilada. Reunirá más características contusas si es más afilada que pesada. Se presentará como herida cortante con características de contusión. Por la presencia de filo, por lo regular carecerán de puentes dérmicos, pero también de colas. Casi siempre presentan bordes nítidos, aunque rodeadas de una zona de contusión y de profundidad considerable, muchas veces sin respetar bordes óseos. Y las heridas por tijeras, bueno, por su particular morfología, las tijeras son un instrumento capaz de provocar diferentes tipos de heridas. Si se utilizan con sus hojas cerradas, provocan heridas punzantes anchas. Si se ataca con las hojas abiertas, causan heridas punzocortantes en espejo o con forma de seta, separadas por un puente dérmico. En ambos casos serán más profundas que extensas. Por último, causan heridas cortantes superficiales en espejo al atacar con un tijerazo, abriendo y cerrando las hojas. Se les domina así debido a que se produce una pequeña llama que escapa del cañón debido a la ignición de las partículas explosivas, por lo regular pólvora. El proyectil lanzado tiene la capacidad de producir daño al transferir energía cinética hacia los tejidos en forma de calor o disrupción mecánica. De la cantidad de energía cinética que sea transferida depende el éxito de causar daño. Se clasifican 1. Según la longitud del cañón. Las armas de cañón corto son más portátiles y de bajo costo. Por ello es común verlas involucradas en derechos médico-legales. En este grupo se incluyen el revólver, pistola Derringer, pistola automática, etc. Las armas de cañón largo, rifle, fusil, escopeta, carabina, ametralladora, se utilizaban solo en ámbitos bélicos y en las prácticas de la cacería. Sin embargo, en la actualidad y con el incremento de hechos relacionados con la delincuencia organizada, su uso se ha diversificado. También se clasifica según el número de proyectiles que disparan. Esta clasificación divide las armas en de baja y de alta velocidad. Las primeras disparan proyectiles que viajan a velocidad menor a la velocidad del sonido en el aire. Al involucrar los tejidos de este proyectil, crea un trayecto discretamente mayor que el diámetro del mismo. Y también se clasifica según su constitución. Se clasifican en típicas y atípicas. Las armas que fueron manufacturadas y fabricadas en serie por marcas establecidas son típicas. Las atípicas se construyen en forma casera o artesanal,
sea con partes de otras armas o diversos materiales como tubería, madera, etc. Estas últimas lanzan proyectiles en forma irregular. Luchini y colaboradores informan el caso de un homicidio por un disparo de escopeta. La peculiaridad fue el tipo de bala. Todas las perdigones estaban unidos entre sí por una serie de hilos metálicos que al impacto con la piel funcionaban como guía para atraer a los otros perdigones al objetivo. Además, causaban heridas cortantes en la superficie de la piel. Esta munición fue creada en forma ilegal por el homicida en su propio hogar. La parte más sobresaliente del arma es el cañón. Está constituido por un cilindro hueco de longitud variable. La abertura posterior del cañón es llamada boca de carga y está unida a la cámara de disparo, desde donde pasa el proyectil al momento de iniciar su detonación. La abertura u orificio anterior se denomina boca de fuego, por donde sale el proyectil expulsado con una dirección determinada. La empuñadura o culata es el sitio de donde se sujeta el arma. En las pistolas automáticas es además el receptáculo donde se aloja el autocargador. Entre la empuñadura y el cilindro se encuentra el guardamonte, en cuya parte inferior se halla el gatillo. Al tirar del gatillo con el dedo índice se acciona el martillo que percute la base de la bala para inducir a la ignición del fulminante dentro de ella. El fulminante asegura la ignición homogénea de la pólvora y la expansión de gases que da propulsión al proyectil. Estas acciones que constituyen el mecanismo de disparo ocurren en menos de 4 milisegundos. Una quemadura es una lesión causada a cualquier tejido del organismo por el efecto del calor, también por electricidad, frío, químicos corrosivos, radiación o fricción. Las quemaduras de primer grado son las que afectan en profundidad solo la epidermis. Se les reconoce por su evidente eritema, al cual acompaña una textura seca. El ejemplo más común de las quemaduras de primer grado son las quemaduras solares que causan la energía radiante del sol. Dentro de la clasificación legal de las lesiones y para su clasificación de un dictamen previo de lesiones, este tipo de quemaduras no ponen en peligro la vida. Tarda menos de 15 días en sanar, con una particular manera de sanar en descamación y no deja cicatriz visible. Las quemaduras de segundo grado pues son las que se involucran toda la extensión de la epidermis y una profundidad variable de la dermis. Solo afectan la dermis superficial. Tiene apariencia de edematizada y eritematosa, pero además incluye la formación de flectenas. Las quemaduras de tercer grado son las que se involucran todo el espesor de la piel, epidermis y dermis. Su apariencia es blanquecina debido a la avascularidad del tejido dérmico. Cuenta con gran cantidad de escaras, placas de tejido celular subcutáneo quemado que semejan el cuero y cubren casi toda la lesión. Las quemaduras de cuarto grado son las que se extienden en profundidad a lo largo de toda la extensión de la piel hasta llegar a tejidos profundos como tejido celular subcutáneo, músculo o hueso. Son quemaduras con chamuscaduras y zonas negras de carbonización de tejidos. Al igual que las quemaduras de tercer grado no tienen sensibilidad al dolor, se debe entender que la mayoría de las lesiones por trauma térmico tienen diferentes profundidades con presencia de quemaduras de grados mixtos. La extensión es una clasificación muy útil para la intensidad de las quemaduras. Es la realizada por la extensión de las quemaduras sobre la superficie corporal total. La estimación de la superficie corporal afectada solo incluye quemaduras de segundo, tercer y cuarto nivel, dejando fuera a las quemaduras de primer nivel. En este apartado entra en función la regla de los 9, la cual permite estimar rápida y clínicamente la superficie corporal afectada. Bajo esta regla, cada parte del cuerpo aporta una cantidad alrededor del 9% de la superficie total corporal, por lo que es fácil de recordar. La regla de los 9 dicta que la cabeza da 9%, tronco anterior 9%, tronco posterior 9%, cada extremidad inferior anterior 9%, cada extremidad inferior posterior 9%, cada extremidad superior 9%, genitales y perineo 1%. Si estas áreas anatómicas no son completamente cubiertas en una quemadura, se estima el área quemada al compararla con la palma de la mano.
Perry y colaboradores mencionan que la palma de la mano del paciente, incluyendo sus dedos, está muy cercana al 1% de su superficie corporal total. Para estimar el grado de extensión de una quemadura en un niño se utiliza la tabla de Lund-Broder. Esta tabla da diferentes porcentajes de superficie corporal total a las partes del cuerpo del infante, debido a que sus proporciones no son iguales a las de un adulto. Por ejemplo, la cabeza de un niño aporta 18% de su superficie corporal total, el doble del porcentaje que aportaría la cabeza de un adulto. Asimismo, cada una de sus piernas solo aportan 13 a 14%, en comparación con 18% que aportan las de un adulto. Es importante estimar de manera correcta el porcentaje total quemado, no solo para el tratamiento adecuado, sino también para fines legales. En un niño, a diferencia de un adulto, el porcentaje de superficie corporal requerido para considerar que una quemadura pone en peligro la vida es de solo 15%. La tabla de Lund-Broder calcula la relación de las diferentes partes del niño a través de su crecimiento. Ofrece porcentajes en niños recién nacidos de 1, 5, 10 y 15 años respectivamente. Existen además tablas adecuadas a recién nacidos y pacientes adultos obesos. Los pacientes que más observaremos están en 3 grandes grupos: niños, ancianos e intoxicados. La mayoría de las quemaduras son accidentales. Estos grupos comparten la misma particularidad. Primero, son descuidados. Segundo, es difícil para ellos escapar de la fuente que causa su quemadura, llevando a peor pronósticos. En conclusión, vimos que su ámbito se extiende más allá del campo de traumatismos mayores. Abarca el estudio de las enfermedades congénitas o adquiridas que afectan al aparato locomotor, especialmente de aquellas que precisan tratamiento con cirugía ortopédica, prótesis u órtesis. Sin embargo, no todas las enfermedades del aparato locomotor entran dentro del campo de la traumatología, pues gran parte de los problemas de salud que afectan a las articulaciones se incluyen en el ámbito de reumatología o la fisiatría, que son otras especialidades médicas diferentes.